En la década de los 70, Carl Jung le dijo al escritor sudafricano Laurens van der Post que no quería que alguien sea junguiano, sino que sobre todo quería que las personas sean ellas mismas, y que los ismos, como por ejemplo el cientificismo, el feminismo o el materialismo, son los virus de la actualidad, responsables de desastres aún peores que cualquier plaga o peste medieval. Y también dijo que si un día se descubre que él ha creado otro ismo, como por decir el junguianismo, entonces habrá fracasado en todo lo que ha intentado, porque nunca quiso ser la cabeza de ninguna doctrina. Carl Jung fue un maestro profundamente humanista, inteligente e intuitivo, que estaba muy en desacuerdo con los ismos, pero sobre todo con los ismos que encasillan la individualidad del ser humano. Un individuo que sigue al pie de la letra un movimiento, un ismo, se vuelve un esclavo y una herramienta de ese ismo. El ismo es una de las bestias negras de Carl Jung, un fenómeno que busca afectar negativamente la individualidad de las personas, la esencia de cada uno de nosotros, llevándonos hacia posturas y creencias polarizadas que acaban dividiendo y enemistando a la humanidad. Recordemos la frase de Carl Jung que leíste al principio. Nuestros temibles dioses cambiaron sus nombres, ahora riman con ismo. Y ahora pensemos en dos movimientos actuales muy populares en las redes sociales que se oponen entre sí, como el feminismo y el conservadurismo. Estas ideologías son defendidas por muchos como si fueran sus dioses, los dioses que riman con ismo, sin darse cuenta, como decía Carl Jung, de las verdaderas intenciones detrás de mantener posturas radicales. La mente trabaja en crear los ismos, para ocultar los verdaderos motivos que se mueven como serpientes invisibles en la psique de los seguidores. La feminista moderna quiere aprisionar al hombre y moldearlo de acuerdo a sus fantasías psíquicas. Y el ultraconservador quiere aprisionar a la mujer y moldearla de acuerdo a sus cánones antiguos, obviando el obvio proceso de evolución de la vida psíquica. Si la gran conciencia cósmica desea impulsarnos constantemente hacia la evolución interior, y la evolución interior implica la integración y la completud del individuo, entonces no podemos esperar que el otro cargue enteramente con nuestra otra mitad psicológica. Antiguamente la mujer debía ser completamente femenina, y el hombre debía ser enteramente masculino. Pero como Carl Jung nos enseñó, ni la mujer es enteramente femenina, ni el hombre es completamente masculino. Sino que en nuestra alma, en nuestra psique, existen dos fuerzas opuestas y complementarias que buscan armonizar en equilibrio. Por eso decía que en todo hombre existe una mujer interior, a la que llamó como ánima, y que en toda mujer existe un hombre interior, al que denominó como ánimos. Estos arquetipos, estos patrones psicológicos que existen en todos los seres humanos, son los que nos permiten completar nuestra individualidad. La mujer que no entra en contacto con su hombre interior muchas veces intentará proyectar su masculinidad en un hombre externo, y así es como surge el enamoramiento. Lo mismo con el hombre que, al no haber integrado su feminidad interior, va a proyectar su ideal femenino en una mujer externa e intentará acercarse a ella. Estos son procesos naturales que nos permiten reproducirnos y formar una familia. El problema radica en la visión materialista que todavía tenemos de la relación de pareja, porque la pareja no existe solamente para completarnos. Esa es la ilusión que la psique nos produce para que nos enamoremos y comencemos el camino. El objetivo fundamental de formar una relación de pareja, el sentido de este camino y esta necesidad, es encontrarnos en el otro, en descubrir nuestra esencia perdida en el otro. Si soy demasiado inflexible con el otro, si quiero que mi mujer sea solamente femenina, o quiero que mi hombre sea únicamente masculino, inevitablemente esta dinámica acabará en control. Porque no me va a gustar lo que vea cuando mi pareja explore su contraparte psíquica, porque va a revelar el estado deplorable en el que se encuentra mi ánima o mi ánimos. La mujer actual está viéndose empujada inconscientemente por las corrientes colectivas hacia la exploración de su propia masculinidad. Pero como su masculinidad se ha encontrado oculta, desatendida y olvidada durante generaciones y generaciones, vemos personas toscas, que se protegen de que nadie les quite ese tesoro que por fin han encontrado,
el cual ejerce una fascinación tan poderosa que parece como si estuvieran poseídas por el demonio de la masculinidad. A esto hay que sumarle que nadie nos ha enseñado que debemos trabajar con los contenidos de nuestro inconsciente para que no nos posean y nos lleven a posturas extremistas. Estamos en épocas de cambio y transformación. Un proceso que implicará caos, como si las serpientes, las sombras del inconsciente colectivo, estuvieran luchando por salir de su oscuro escondite para ser vistas. Todo aquello que ejerce fascinación en la psique de un colectivo posee un mensaje que debe ser desencriptado. De lo contrario, la sustancia dorada no le curará como un elixir, sino que le envenenará el alma, e intentará poseer a su opuesto porque no puede integrarlo. El hombre o la mujer envenenados intentarán controlar y dominar a su opuesto complementario, tanto interno como externo. Carl Jung pensaba que los ismos funcionan con mayor éxito en quienes están menos conectados consigo mismos, en quienes tienen menos acceso a su ser interior, porque no hay desarrollo profundo en aquel que no piensa por sí mismo. Y también dijo que estas personas que se dejan arrastrar por los ismos están más alejadas de sus raíces instintivas, revoloteando en el mundo verdaderamente caótico de la conciencia colectiva. Se crean constantemente grupos y grupos de gente que piensan casi que exactamente igual, y naturalmente siempre encontrarán oposición. Luego resulta que el problema lo tiene el otro, cuando uno mismo no toma conciencia de que, si atraigo a ese otro, si conecto con ese otro que me perturba fuertemente porque siento que está polarizado, es porque en mi interior también yace una polarización oculta. Entonces tenemos de pronto a numerosos gurús estoicos de 40 años buscando mujeres vírgenes de 18 años que vivan para ellos. O tenemos colectivos de mujeres que buscan hombres castrados y extremadamente femeninos. Ninguno de los dos parece querer que el otro se desarrolle plenamente, sino que parecen buscar inconscientemente esclavizarlos. Además de que parecen estar buscando un unicornio. El que tiene la psique imbuida en el mundo caótico de la conciencia colectiva no solo vivirá en la polarización, sino que atraerá constantemente circunstancias que logren perturbarlo, porque dentro de cada uno existe una realidad que busca completarse a sí misma. Carl Jung consideraba que la neurosis se produce por la falta de conexión que el individuo tiene con los contenidos de su inconsciente. A menos autoconocimiento, mayor neurosis. Carl Jung nos dio a entender que no quería que la humanidad genere ismos alrededor de sus teorías psicológicas, sino que sobre todo quería que las personas sean ellas mismas, algo que implica un titánico esfuerzo psíquico. Seguir al junguianismo implicaría ser religioso con la postura de Carl Jung y no permitirme cuestionar sus teorías y visiones. Pertenecer al feminismo o pertenecer al conservadurismo implica que tengo que identificarme con ciertas posiciones y que me tengo que amoldar a una caja de pensamiento concreta. Entonces tenemos a los influencers de TikTok y miles de sus seguidores calificándolos de ser la mujer perfecta o el hombre perfecto, cuando en realidad están siendo influenciados por el hechizo de la ideología que siguen. Si rompieran el hechizo, lograrían contemplar que ese ideal que proyectan en las figuras públicas no es tan perfecto como parece. Lograrían ver la dualidad y serían libres. Libres de vivir como deseen y no como quiere el arquetipo que los esclaviza desde dentro. El libertino, el que cae en las garras del libertinaje, tiene una sombra tan grande y oscura como el que se mantiene en la castidad extrema. El primero abusa de su animalidad, mientras que el otro niega su animalidad, y ambos creen estar en lo correcto. El casto ve al libertino como un animal desquiciado, y el libertino ve al casto como un monje infeliz, pero ambos se protegen de algo. Carl Jung siempre se preocupó por la persona, por el individuo como portador de la conciencia y como la única fuente de cambio genuino. Por lo tanto, es comprensible que rechazara cualquier corriente de pensamiento, cualquier ismo, que asfixiara y obstaculizara el desarrollo y la libertad individual. Le disgustaban profundamente los movimientos de masas y las actividades que distraían al individuo de atender su vida interior. En este sentido, las redes sociales se convirtieron en un arma de doble filo, al propiciar un espacio para el fanatismo.
creando grupos, páginas y canales que revelan gran intolerancia hacia posturas contrarias, exponiendo una realidad psíquica sectaria. Del sectarismo se puede aprender, si intuimos y reflexionamos en la posición de protección que ambos bandos sostienen, al satanizar radicalmente la polaridad opuesta. Existe una frase que parafrasea las ideas de Carl Jung, que dice que el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Tener un sistema de pensamiento, valores y creencias propias es importante y natural, siempre y cuando se haya meditado sobre ellas. Hay que saber si escojo por cuenta propia tal pensamiento, tal valor y tal estilo de vida, o si lo hago porque estoy influenciado por traumas y complejos internos no resueltos. Claramente no podemos ser individuos íntegros de la noche a la mañana, sino que lo que cuenta es la intención de autoconocimiento, de querer desarrollar la conciencia con el norte de convertirnos en quienes somos realmente. Uno no puede ser quien es si se viste de ideas de las que no está seguro de si le pertenecen. Tampoco podemos dejar a un lado que, para que el alma sepa que el camino que escoge es correcto o incorrecto, muchas veces sentirá la necesidad de atravesarlo, por más advertencias que las personas a su alrededor le quieran señalar. En una conferencia sobre psicología aplicada y religión, Carl Jung dijo que existen numerosos credos y ceremonias cuyo único propósito es formar una defensa contra las inesperadas y peligrosas tendencias del inconsciente. Lo que hablábamos al principio, es posible que actualmente muchas mujeres se refugien en el ismo del conservadurismo por la creencia de no ser capaces de emprender por sí mismas, o no ser capaces de generar ingresos por sí mismas, entre las incontables creencias castrantes que pueden existir y que las estaría separando profundamente del ánimus, del hombre interior. Aún así, también es posible que muchas mujeres se refugien en el ismo del feminismo, por creencias arraigadas de que el hombre es peligroso, es traicionero o es inútil, y decidan encarnar ellas mismas ese hombre ideal, acabando por refugiarse en ese hombre interior y enterrando la mujer interior, que es aquello que brinda la feminidad. La erudita suiza Mary Louise von Franz, que trabajó y colaboró con Carl Jung, habló del feminismo, y dijo que el feminismo acercó a las mujeres a su ánimus, a un comportamiento compensatorio. Imitando a los hombres, comportándose de manera brutal como si fueran ánimus, porque no tienen seguridad en su propia feminidad. Resulta de vital importancia para los tiempos venideros que tanto el hombre como la mujer revisen y transformen las creencias que tienen en cuanto a la imagen del hombre y la imagen de la mujer. De lo contrario, seguiremos siendo manipulados por los que cortan la torta, los que impulsan los movimientos ideológicos. Desde tiempos inmemoriales, los maestros y filósofos antiguos nos han dicho que nos conozcamos a nosotros mismos, para ser libres, para decidir desde el ser. Carl Jung también nos dice que la alienación del inconsciente y de sus condiciones históricas implica desarraigo. Ese es el peligro que acecha al conquistador de tierras extranjeras y a todo individuo que, por su adhesión unilateral a cualquier tipo de ismo, pierde el contacto con la oscura, maternal y terrenal esencia de su ser. Esta frase recolectada de las obras completas número 10 de Carl Jung nos advierte del peligro de subestimar la información que yace enquistada en el inconsciente, la cual moldea nuestro destino. Con respecto a la esencia oscura, maternal y terrenal, se refiere a nuestro instinto natural, el que surge a medida que trabajamos con el autoconocimiento, y que como el genio serpentino, nos convierte en personas sorprendentemente peligrosas para el sistema. El sistema y los sujetos que lo manipulan a conveniencia necesitan que estemos adheridos a uno o a varios ismos que nos debiliten. De lo contrario, no harían tanta campaña de bombo y platillo para despertar nuestras emociones primitivas y llamar nuestra atención. Los controladores conocen la manera de manipular al ser humano, y como tienen a su alcance todo el conocimiento existente, deben de conocer casi a la perfección la mente humana. Pero existe algo que nunca podrán manipular y que tiene que ver con el misterio del ser, de la autenticidad que uno es. Y la autenticidad es algo que se obtiene con autoconocimiento. La autenticidad no se puede controlar ni manipular porque es algo que solo uno mismo tiene. Es el secreto que brota de uno mismo, el tesoro que uno guarda en sus entrañas.
el tesoro que los controladores del sistema no quieren que descubramos. Pero tampoco deberíamos aislarnos, porque si la inteligencia de la vida nos expone a un contexto determinado, es para fortalecernos a través de la reflexión profunda. De todos podemos aprender. Sería ideal que cada uno descubra la semilla dorada en cada discurso, el verdadero empoderamiento en cada discurso. Y si alguien me genera una repulsión desagradable, entonces convendría aplicar la teoría de la proyección, para verificar el motivo interior profundo por el que esa persona me genera repulsión y así integrarlo. Si yo continúo sin integrar lo que la vida me expone y simplemente reacciono, entonces las tensiones que se generan se acumulan en mi inconsciente, volviéndome una persona cada vez más neurótica y por lo tanto más manipulable. Los ismos siempre me llevarán a un extremo, y la vida intentará compensar este fenómeno. Ningún ismo irritó tanto a Carl Jung como el materialismo, porque resta importancia al mundo de la psique como si fuera un fenómeno secundario producido por la materia. El materialismo reemplazó los aspectos intangibles y sutiles que nos traía el alma, conduciéndonos a una devastación espiritual que buscamos llenar, endeudándonos hasta la cabeza de cosas que en el fondo sabemos que no necesitamos. Cabría preguntarse, ¿quién es aquel que desde dentro de mí clama por llenar la experiencia de vida con el materialismo? Los ismos acaban siendo como falsos dioses, dioses tiranos que por alguna misteriosa causa acaban fascinándonos y atrapándonos, obligándonos a sacrificar trozos de nuestra alma para sostener la ilusión que nos ofrecen. Para Carl Jung, el materialismo es una actitud que genera locura, desconcierto, confusión y muerte intelectual. El materialismo condujo a la muerte de todas las cosas psíquicas. La materia se convirtió en nuestro Dios y se refleja, por ejemplo, en la instrumentalización de las relaciones entre hombres y mujeres, enfocándose constantemente en lo que obtengo del otro si llego a ser su pareja. Tenemos miedo de aportar, tenemos miedo de perder, tenemos miedo de negociar y nos olvidamos de que, si nos encontramos con un tipo de hombre o un tipo de mujer, por algo será. ¿Por qué atraigo constantemente a este tipo de hombres o a este tipo de mujeres? En lugar de seguir alimentando mis traumas escuchando constantemente a los Red Pillers o a las feministas, y si mejor analizo mis prejuicios y mis complejos inconscientes. Como dijo Carl Jung, el fanatismo siempre compensa la duda oculta. Pensar que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son iguales dice más de la persona que lo piensa que de los hombres y las mujeres en sí, porque la naturaleza no tolera el vacío y siempre habrá de todo para todos. Con tanto estímulo colmando nuestras mentes y nuestra paciencia, sentarse a reflexionar sobre un tema importante resulta dificilísimo. El sistema en sí lucha por mantener al ser humano en un estado en el que solo pueda enfocarse en sus necesidades primarias, tanto así que romper la inercia se convierte en una completa odisea. Pero considere que si está escuchando este mensaje, no es por casualidad. Es posible que la conciencia cósmica esté intentando comunicarle algo importante al acercarle estos datos a usted. Así que le deseo de corazón que su intuición despierte profundamente y le guíe por este mar tormentoso que quiere instaurarse sobre la realidad psíquica de la humanidad. No olvide que puede suscribirse si desea seguir recibiendo este tipo de mensajes, que tienen la intención de sembrar una pequeña semilla de consciencia en todos aquellos a quienes llegue el mensaje. Muchas gracias.